Bienvenidos a escuchar el tema de hoy titulado Creados por Dios intencionalmente, basado en Jeremías capítulo 1, versículos 4 al 10, que leen de la siguiente manera. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Yo dije, Señor, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Creados por Dios intencionalmente. El ser humano tiende a determinar el valor de las demás personas de acuerdo a la contribución que hacen a la sociedad en la cual interactúan. Debido a eso, es que desafortunadamente no se valora la vida de un ser en gestación, y mucho menos la vida de los ancianos o personas con discapacidades que les hacen depender de otros casi en su totalidad, atreviéndose a cuestionar así el valor que tienen esas personas. Pero afortunadamente, para Dios, el valor de un ser humano no depende de lo que determina la sociedad humana. Es decir, el valor de una persona no depende de su utilidad comercial o económica o del poder, como se valora en la actualidad. Dios valora la vida del ser humano solo por el hecho de haberlo creado intencionalmente. Para Dios, definitivamente, el valor de una persona no depende, por lo tanto, de lo que puede o no puede hacer humanamente hablando. Porque, en primer lugar, Dios creó al ser humano con un propósito específico. En este relato del encuentro de Dios con Jeremías, tomó la forma de un diálogo personal íntimo entre Dios y Jeremías, el cual, si fue audible o fue solamente interno, el texto de este relato no lo revela, no lo dice. Jeremías, capítulo 1, versículo 4, inicia diciendo: Vino, pues, palabra de Jehová a mí diciendo. Vino, pues, la palabra de Dios a mí.
Y como decía anteriormente, si fue audible o interno, no lo dice la Escritura, pero lo que sí afirma claramente es que fue un diálogo entre Dios y Jeremías sin ninguna clase de intermediarios terrenales ni angelicales y tampoco sin ninguna clase de interrupción. Dios inició dicho diálogo afirmando que Él, Dios, sobrelleva la formación de toda criatura en el período de gestación. El versículo 5, en su primera parte, nos dice lo siguiente: antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes. Ponga atención a esta primera palabra del versículo 5. Antes que te formase en el vientre. Dios dirige todo el proceso de gestación de una criatura. Sea este proceso en un tiempo normal de 9 meses o de 8 meses o de 7 meses o incluso de 6 meses, que es bastante peligroso. Pero lo que Jeremías estaba diciendo, afirmando, es que Dios sobrelleva todo ese proceso de formación en el período de formación de todo ser en el vientre de su mamá. Termina la primera parte de este versículo 5 diciéndonos: antes que te formase en el vientre, te conocí. Es decir, este complemento es sumamente importante porque implica que Dios tenía conocimiento íntimo de la clase de persona que sería Jeremías. En otras palabras, Dios tiene conocimiento anticipado de la clase de personas que nosotros seremos en el futuro. Y continuó su obra de formación, asignándole un propósito específico. El versículo 5, en su segunda parte, continúa diciendo: y antes que nacieses, te santifiqué. Otra vez se repite esa palabra del principio de este versículo 5. Y antes que nacieses, es decir, antes de que salieras del vientre, yo te santifiqué. Lo que significa, yo te consagré, yo te aparté, yo te separé, yo te asigné una tarea para hacer. Puede ser que, como dicen coloquialmente, cuando nacemos traemos el pan bajo el brazo, o como lo dicen nuestros amigos mexicanos, cuando nacemos traemos la torta bajo el brazo. Pero yo estaba pensando que puede ser
que no nacemos ni con el pan ni con la torta debajo del brazo. Pero lo que este versículo está diciendo categóricamente es que nacemos con una tarea específica para hacer, la cual ha sido asignada por Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque sencillamente fuimos hechos por Dios con un propósito específico. Así que el versículo 5 cierra diciendo: te di por profeta a las naciones. La tarea específica que Dios había dado a Jeremías se extendería a toda la humanidad, judíos y gentiles por igual, lo cual significa que se iba a extender a todas las naciones de la tierra. Así que, al crearlo con un propósito específico, en segundo lugar, Dios cuida de que cada uno llene ese propósito. Parte de la naturaleza humana, estimados amigos y amigas, es protestar contra los planes de Dios para nosotros. De manera muy peculiar en el caso de Jeremías. Una vez Jeremías escucha el propósito específico que Dios tiene para él, continúa el versículo 6 con esta narrativa en su primera parte, diciéndonos lo siguiente. Y yo dije, Señor Jehová. En otras palabras, yo dije, no puede ser, Señor, mi Dios. La razón es muy sencilla, porque es un hecho que los seres humanos no nacemos con un corazón inclinado a hacer la voluntad de Dios. Todos nacemos con una inclinación natural a hacer lo que nos interesa, aquello que según nosotros es para lo que estamos destinados a hacer. Por eso, luego, Jeremías argumenta su protesta diciendo que es muy joven. Y probablemente tenía razón, porque para ese entonces estamos hablando de un Jeremías entre los 15 y 17 años, sumándose su poco dominio, por ser joven, de la lengua nativa que era el idioma hebreo. Por eso continúa diciendo en la segunda parte del verso 6, he aquí no sé hablar porque soy niño. No se estaba refiriendo a que era mudo, sino se estaba refiriendo a esa falta debido a su juventud de claridad al hablar, a esa falta de fuerza para expresar con autoridad sus pensamientos. Pero enseguida Dios respondió a dicho argumento de Jeremías
en dos partes. Primero, diciéndole que no tenía derecho a rehusarse a la voluntad de su Creador. Versículo 7 en su primera parte. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Es decir, no te puedes rehusar al propósito específico que Dios te ha asignado. Y por otro lado, Dios responde a ese argumento diciéndole que todo lo que tenía que hacer era obedecer fielmente lo que él le pidiera que hiciera. Así que el versículo 7 cierra diciendo, y dirás todo lo que te mande. Lo que Dios quería de Jeremías, más que nada, era su fidelidad al mensaje que él le daría para el gobernador de Israel en turno, el cual consistía la mayoría de las veces en denunciar las fallas que dichos gobernantes cometían en el ejercicio de su gobernatura en el pueblo de Israel. Entre esos reyes a los que tuvo que llevarles un mensaje duro estaba Josías, estaba Joacim, estaba Sedequías, estaba Joaquín, entre otros. Así que Dios va directamente a la verdadera razón de la protesta de Jeremías, la cual consistía en tener miedo al propósito asignado por Dios. Y es que había razón, estimados oyentes, a desarrollar el propósito que Dios le estaba asignando, la tarea que Dios le estaba asignando, porque era de llevar un mensaje muchas veces de destrucción y de castigo al gobernante en turno. Desde la antigüedad, muchos de los profetas se perdieron en esa responsabilidad. Y en la actualidad, muchos asesores espirituales de los gobernantes se pierden también en su responsabilidad de señalar las fallas de dichos gobernantes en relación con dirigir a los gobernados. El versículo 8 en su primera parte dice, no temas delante de ellos. Dios, al notar que la razón básica, fundamental para la protesta de Jeremías es el miedo, entonces lo inspira diciéndole, no temas delante de ellos. Dios lo alienta al estilo que alentó a otros profetas y líderes del pueblo de Israel, como Abraham, como a Jacob, como a Isaac, como a Josué, como a Daniel, como a María, la madre de Jesús incluso.
no temas delante de ellos. Dios sabía, sin duda alguna, lo difícil del propósito que le había asignado a Jeremías. Por eso le asegura su presencia fiel con él. El versículo 8, en su segunda parte, dice: porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Así que no temas, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Es decir, ante el temor que Jeremías pudiera experimentar al trasladar ese mensaje a cualquiera de los reyes que le tocó, él debía llevar en su mente y en su corazón la seguridad de la presencia, del acompañamiento de Dios para con él. Porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Dios le estaba asegurando a Jeremías que lo cuidaría a lo largo del desempeño para llenar con excelencia el propósito que le había asignado. Y mientras Dios cuida de que cada uno llene el propósito por él asignado, en tercero y último lugar, Dios capacita a cada uno para que cumpla dicho propósito con excelencia. Estimados oyentes, los planes de Dios para el ser humano no se cumplen por capacidad humana. Hay que ser capacitados por Dios mismo. El versículo 9, en su primera parte, dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Extendió Dios su mano y tocó mi boca, refiriéndose a que el mensaje de Dios había sido puesto en los labios de Jeremías. El mensaje que Dios quería que llevara a esos reyes había sido puesto en la boca de Jeremías. Ahora contaba no solo con la presencia de Dios garantizada en el versículo 8 cuando le dijo: porque contigo estoy para librarte. Pero ahora también contaba con la palabra de Dios, el mensaje que Dios había puesto en sus labios para dar. La segunda parte del verso 9 cierra diciendo: y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. O sea, que Jeremías contaba con todo lo que necesitaba para llenar a cabalidad el propósito asignado por Dios. Tenía la presencia de Dios, al igual que tenía el mensaje del que sería portador. Estaba completamente capacitado para cumplir con excelencia la tarea asignada. Jeremías en ningún momento se imaginó
lo importante del desarrollo del propósito asignado por Dios. Versículo 10 en su primera parte. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y reinos. Jeremías nunca imaginó las dimensiones de aquel propósito que Dios le estaba asignando. Ni siquiera en el momento en que le dijo, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Jeremías, sin buscarlo, fue uno de los profetas más sobresalientes del pueblo de Israel. Y el profeta, por lo consiguiente, desarrolló un papel protagónico al efectuar dos tareas sumamente difíciles. El versículo 10 cierra diciendo, la primera parte de tu tarea es para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. El mensaje de Jeremías fue duro para los reyes. Fueron mensajes que no endulzaban el oído de ninguno de los gobernantes, por lo que llegó a ser uno de los profetas de Dios más temidos, enfrentándose a centenares de profetas falsos, pero a la vez muy respetado y temido por todos. Pero la otra parte del propósito de la tarea asignada a Jeremías también era, según el versículo 10 en su tercera parte, para edificar y para plantar. Jeremías también tuvo la tarea de edificar vidas, de restaurar vidas, de restaurar al pueblo de Israel a través de los mensajes que recibía de Dios para el pueblo y sus gobernantes. Concluimos. Gracias a Dios porque nos da la vida, pero también sobrelleva nuestra gestación, nos da forma para poder cumplir con un propósito en particular en nuestro diario vivir. Así que saber que Dios quiere lo mejor para todos y cada uno de los seres humanos nos alienta a buscar la libertad del pecado que solo Dios ofrece a través de poner la fe en Jesucristo. Rinda su vida a Cristo y empezará a ver cómo todo lo que Dios ha creado tiene un plan determinado por Él. Debido a que Dios nos creó intencionalmente con un propósito específico, el cual cuida que cada uno llene a cabalidad y que capacita para que se cumpla con excelencia. Así que hago esta invitación. Estimado amigo, amiga, abra su corazón y pídale a Jesús que entre en él como su Salvador personal,
porque de esa manera usted podrá experimentar el perdón de sus pecados y la salvación que Dios ofrece a todos los que se acercan a Él a través de Jesús. En Cristo hay perdón de pecados, vida eterna y un propósito que llenar para todos y para usted. Dios no asigna a todos el mismo propósito, pero sí nos capacita a todos para que desarrollemos bien lo que nos asigna. Que tengan una linda semana.